Efecto técnico que suele suceder. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos entonces. Nos encontramos nuevamente acá, en estos encuentros sobre las pasiones humanas. Estamos analizando tres pelis que bueno, como decíamos, como empezaba e inauguraba un poco este espacio de disertación y de análisis la semana pasada, ¿no? Son tres películas que lo que hacen básicamente es resignificar y reivindicar el discurso del cine en su carácter expansivo, decíamos, ¿no? Porque empezamos analizando la forma, ¿no? Deteniéndonos en aspectos formales, recursivos, procedimentales del lenguaje cinematográfico y nos damos cuenta de que podemos terminar hablando o llegar a nuevas ideas, conclusiones y poner a prueba conjeturas e hipótesis que tenemos sobre la película, tal vez basándonos en concepciones y nociones del campo del psicoanálisis o de la filosofía, ¿no? Y eso es lo interesante cuando analizamos películas así, que parecen arduas, ¿no? Amplias, complejas, que abarcan un montón de eso, de tópicos, de temas, de, de posibles, bueno, temáticas, conflictos, que también podríamos sintetizar en cómo trata siempre el cine como medio discursivo, como medio expresivo, de tratar de expresar en imágenes y sonidos concretos, explícitos, lo que pasa en la interioridad problemática de los personajes, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre estamos como en ese margen, en esos horizontes, en esos alcances, cuando analizamos películas, ¿no? Lo que hace el cine, al fin y al cabo, en su artificio es tratar de transponer, ¿no? De traducir en imágenes concretas, en imágenes sonoras, como dicen muchos autores, que suena lindo, ¿no? Algo que de otra manera sería muy difícil de transponer en materia porque ocurre en el interior de nuestra mente, básicamente, ¿no? En el interior de de la compleja mente humana. Así que bueno, eso es lo interesante. Y hoy nos metemos con Love, como les decía recién, acá estoy compartiendo una placa que sirve como guía de lectura, una presentación de PDF que después seguramente la subimos a la carpeta de Drive. Y retomo esta serie de posibles criterios metodológicos, estratégicos, que ya hemos analizado en otros encuentros de Amour du Cinema, que son el de los niveles de sentido que plantea un autor que se llama David Bordwell. Ya la semana pasada también lo había nombrado cuando hablábamos del síntoma, ¿no? De aquellos aspectos que podemos identificar, que podemos detectar en la película, que dan cuenta de alguna reminiscencia, algún reenvío, ¿no? Alguna repetición turbulenta de algún aspecto del pasado que de algún modo sigue dando vueltas en la cabeza de los personajes. Y en este caso nos vamos a meter mucho en la figura del propio realizador, ¿no? A mí me gusta hablar de la figura autoral en el mundo del cine, en el campo del cine. Es decir, el guionista, la guionista, el cineasta, el que un poco tiene la mente creadora, la mente creativa, ¿no? Que gesta la película, en este caso es Gaspar Noé, y cómo a partir de esta serie de, como una especie de pasos a seguir o de instrucciones, de posibles pasos a seguir para abordar un análisis cinematográfico, nos vamos dando cuenta de que es inevitable tener en cuenta, ¿no? Tomar en consideración que detrás de este discurso, detrás de esta película, hay siempre alguien que la crea, hay siempre una figura autoral, hay siempre una personalidad que, lejos de ser el dueño de la verdad, el dueño de la razón, ¿no? Esa especie de figura endiosada, ¿no? Y superlativa y suprema que crea y configura los destinos de sus personajes, que un poco lo es, ¿no? Porque claramente el director crea esta ficción, pero al mismo tiempo se involucra, se incluye, se sumerge en su narrativa, en su ficción, en su diégesis, ¿sí? Diégesis sí, en términos de lenguaje cinematográfico significa el mundo narrativo de la obra, ¿no? Ese es el mundo diegético, el universo narrativo en el que se nos invita, se nos ofrece y se nos insta a sumergirnos como espectadores. Entonces, lo importante es reconocer que ese director, esa figura autoral que está por detrás de la película, que da forma a la película y que construye esta narración, también de algún modo se ve involucrado y pierde ese carácter, como decía recién, superlativo, endiosado, supremo,
súper poderoso, porque al fin y al cabo es uno más, ¿no? Esa película no deja de ser nunca un reflejo distorsionado de la realidad de la propia figura autoral, es decir, del director, es decir, en este caso, Gaspar Noé. Más allá o sea, no estoy diciendo es una película autobiográfica, no estoy diciendo eso necesariamente, pero sí que a la figura autoral siempre se le van desprendiendo detalles, aspectos, motivaciones. Toda película nace de una motivación personal, de una idea, de algún trauma existencial, de alguna crisis identitaria de algún tipo que en primera instancia, en un primer momento, germina y surge en la cabeza, ¿no? de la figura autoral, en este caso Gaspar Noé. Así que bueno, me parecía importante arrancar haciendo esta mención y hablando de los niveles de sentido de Borwell. No es muy difícil entender sus alcances, si bien después se puede analizar desde otras perspectivas autorales, y mi intención acá no es ponerme súper riguroso, ni técnico, ni teórico con los conceptos, pero fíjense que él va identificando como posibles maneras de entrarle a la película, de analizar una película, de interpretar los códigos y el sistema de signos que es una película de por sí, ¿no? Entonces, Borwell dice, primero están los sentidos referenciales, que es básicamente la narrativa, la anécdota narrativa, la trama, ¿no? Hay un protagonista que tiene tal motivación y quiere alcanzar tal objeto de deseo, quiere cumplir, ¿no? con algo, con una carencia, una vacancia que siente ese personaje, quiere llenar esa vacancia, ese vacío, de algún modo, ¿no? Entonces va en busca de ese objeto de deseo, elabora un plan de acción, etcétera, etcétera. La narración, ¿no? El concepto y la definición de narración clásica, podríamos decir, en el mundo del relato y también del relato audiovisual. Entonces, eso es lo referencial, lo que vemos en la superficialidad de la película. Después está lo explícito, que es identificar los temas, los principales tópicos, ¿no? Ahí en la semana pasada hablamos mucho, nos deteníamos en la cuestión de forma y contenido, ¿no? De cómo a través de la forma, es decir, a través del cómo, a través de un modo de representar la realidad, se da cuenta de la realidad, ¿no? Y eso es súper importante porque hoy también nos vamos a detener en eso. Una historia que narra y que trate sobre esto, los devenires sexoafectivos de una pareja, ¿no? Sacudidos por el presente desdichado que está teniendo este personaje, que es Murphy, porque no está contento con su pareja ni con su hijo, porque se le aparece constantemente ese amor, ese verdadero amor que era Electra en su vida. Eso es lo referencial, digamos, eso es lo narrativo que podemos identificar, y eso al fin de cuentas es algo que podemos encontrar en cualquier película. No hay nada original, no hay nada novedoso, ¿no? En esa trama, en esa anécdota narrativa, en esas primeras líneas que podemos identificar así si quisiéramos hacer como una síntesis narrativa de la peli, ¿no? Una sinopsis, como se dice habitualmente. Eso es el qué. Esa es la lectura contenidista, es decir, lo referencial y lo explícito que estamos viendo acá en esta primera placa. Lo interesante es poder ir un poco más allá, ¿no? Y poder identificar cómo a través de la forma, es decir, procedimientos estrictamente audiovisuales, tipos de plano, desplazamientos de cámara, ¿no? Elementos y efectos plástico-visuales, es decir, cómo está compuesta esa imagen en términos plásticos, visuales, sonoros, etcétera. Todo ese mundo, todo ese despliegue técnico, realizativo, audiovisual, es lo que la dota a la película de, si se quiere, originalidad, ¿no? Ahí sí podemos hablar de originalidad o de, bueno, de pertinencia, de atractivo, ¿no? Que la hace atractiva, la hace significativa, la hace distinguible y reconocible del resto. Sin dudas, el contenido, el qué, lo referencial y lo explícito no hace a una película reconocible y distinguible del resto, porque hoy en día podríamos arriesgarnos a decir que todas las historias ya han sido contadas y que lo importante, como digo, está en el cómo y no en el qué, ¿no? Está en el modo de representar y no en lo que se representa en sí. Bueno, no sé si se entiende esta primera idea que me interesaba acercarles, pero en función de eso, bueno, me interesa ir preguntando, abriendo el debate un poco, a ver cuáles son sus impresiones
en estas dos, quedándonos en estos dos primeros niveles, primeros sentidos, ¿no? En lo referencial y lo explícito. Lo primero que me pasa en un primer visionado, ni bien termino de ver la peli, ¿no? ¿Qué es lo que sintieron? ¿Sintieron conmoción, impresión? Porque esta película claramente generó mucho revuelo en su momento, o ya habían visto cosas similares. Los que hayan visto películas de Pasolini, esto la verdad que no es un drama erótico más, digo, no genera ningún tipo de impacto de conmoción desde lo explícito de sus imágenes, me imagino, pero no se puede negar que es tal vez un género y un estilo, ¿por qué no?, al que no estamos tan acostumbrados, tan habituados a ver en nuestro formateo interno más bien hegemónico, más hollywoodense, de lo que se supone que es un drama romántico, ¿no? Eh, ¿Qué sintieron, no? ¿Qué fue lo primero que sintieron cuando vieron la peli? Estamos hablando de lo referencial y lo explícito. Fíjense, lo primero, sin pensar todavía en el cómo, ¿no? Si se animan a compartir algo en el chat o Personalmente diciendo. yo, no sé si se me escucha bien. Hola, Se escucha, se escucha. ¿se escucha bien? Personalmente yo ya sabía, o sea, había visto como un par de escenas de la peli así, no la había visto nunca entera. Pero bueno, sí, o sea, esto de lo explícito es como de lo que se habla siempre de Love. Pero bueno, o sea, es una historia bastante como triste en realidad, o sea, como la complejidad que se va desarrollando. Y, o sea, me pareció que igual en la forma, digamos, se mantiene, digamos, más allá de las escenas explícitas y demás, hay como una construcción bastante como cinematográfica bien cuidada, digamos, más Ujú. allá de que siempre, digamos, Gaspar Noé va por este lado un poco más disruptivo. Yo había visto Enter the Void, entonces como que bueno, tenía más o menos una idea de por dónde iba su cine. Bien. Eh, Mi impresión sobre la película, a mí me gustó, es muy estética. En cuanto a la historia, es una búsqueda del amor, pero de personajes muy maduros, porque son como niños en una juguetería que no se deciden por un solo juguete, ¿no? Entonces, buscan desesperadamente el amor, pero no eligen, no tienen la madurez para elegir, para renunciar. Eh, Así que yo pienso que la película, para mí, el tema principal es eso, la búsqueda del amor y el camino que cada ser humano tiene que hacer para poder llegar a ese amor, ¿no? Digamos que el objeto de deseo en el amor es cada vez más específico, ¿no? Y acá, bueno, para mí es una búsqueda, pero digamos, experiencias sentimentales, sexuales, pero que no llegan a la meta de ir madurando como para dirigir ese deseo a un objeto cada vez más subjetivo, ¿no? Más específico, quiero decir, ¿no es cierto? Ujú. No sé si soy clara en lo que quiero decir. Sí, sí, sí. No, está buenísimo. Este, está buenísimo. Y me quedaba pensando, perdón, está buenísimo lo que comentan, Rafaela, Nelia. Me quedaba pensando en lo que decía Rafaela de cómo claramente nombraba Enter the Void, ¿no? Películas previas que definen un rasgo de estilo particular, ¿no? Un modo de hacer particular. Esa es la definición de estilo, por lo menos como la concebimos y la comprendemos en el campo del cine. Y está bueno cuando en las películas, justamente, ¿no? Nos damos cuenta de que lo importante, lo preponderante, lo que hace, lo que dota de distinción y de singularidad y de particularidad a una película es el estilo, es un modo de hacer particular que se basa en ciertas reiteraciones, ¿no? En procedimientos de repeticiones, de reiteraciones formales, que ahora vamos a ver un poco más con mayor detalle, partiendo de algunas escenas específicas que claramente definen un estilo en el cine de Gaspar Noé. A Y mí después, perdón, sí, sí.
No, a mí me impresionó mucho la escena con el hijo en la bañera. Y me llamó la atención que el director lo llame al hijo en la ficción igual que se llama él, ¿no? Me parece un detalle interesante, ¿no? De alguna manera creo que el hijo que él hubiera querido que fuera de su otra novia, de Electra, pero yo creo que ese hijo es más simbólico, ¿no? Para mí significa significa él lo que puede hacer en la vida y, y no lo que él hubiera querido hacer en la vida. Por eso es que se abraza y llora junto a ese hijo, a lo que pudo producir en la vida, pero él hubiera querido producir otra cosa, ¿no? Entonces muy dramática la escena. Yo la interpreté así, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, es muy interesante porque esto inevitablemente lo vinculamos con esto que decía al principio, ¿no? De los niveles de sentido, del nivel de sentido más sintomático e implícito, es decir, cómo el realizador, ¿no? Digo, dejando un poco atrás estas primeras instancias de lo referencial, de lo explícito, de lo primero que aparece, que vinculamos más con el impacto, con la conmoción visual, etcétera. Eh, Después hablamos inevitablemente de que atrás de esta narración, de este cuento, de este relato, está el director, está Gaspar Noé, y él se toma acá no solo esa licencia, esa intención de incluir su nombre en el hijo, sino también él actúa, ¿no? Él es el dueño de la galería, la ex pareja de Electra, en esos flashes temporales del pasado. Entonces hay evidentemente un involucramiento del Sí, y director de en la hecho peli que se vuelve, aparece con su propio nombre igual. O sea, aparece con su propio nombre. personaje. Y también No, estaba como que hay algunas caracterizaciones creo que aparecen sobre el personaje de Morphy igual, ujú, relacionadas a él, como esta concepción de su sin mirada al dudas. cine. Sí, y Totalmente, sí, 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 desde la profesión. también es muy interesante el análisis y comparación que hacen entre las dos culturas, ¿no? Entre la cultura de los norteamericanos y de los franceses, ¿no? Y de Ujú. su postura en la pareja como consecuencia de su formato psíquico, ¿no? Y es interesante esa confrontación, ¿no? De por qué él es así y ellas de otra manera, ¿no? Porque él vive la experiencia en París, pero con todo el sentido de posesión, a veces violenta, de otra cultura, ¿no? Que defiende más la posesión, y realmente esa parte me interesó mucho de la película, ¿no? Ese Bueno, análisis que hace de las dos culturas. ahí en Eli hay otro aspecto, de nuevo, completamente sintomático en términos de lo que significa el involucramiento personal de la experiencia de la figura autoral en su película, en sus creaciones, porque la realidad, yo no quería meterme tanto en Gaspar Noé, pero sabemos que Gaspar Noé es un director franco-argentino, ¿no? Que también ha vivido como digamos, esta crisis o este cruce, esta mixtura de culturas, y en ese sentido creo que hay mucho para pensar en este sentido, en lo que vos estás justo identificando, que me parece súper interesante, ¿no? Como la apropiación a veces más bien accidental, arbitraria, ¿no? De diferentes contingencias, en este caso por una motivación casi vocacional, parece ser, ¿no? Del personaje que él quiere ser cineasta, entonces quiere estudiar en Francia, en ese marco, en ese contexto, eh, pero por eso digo accidental de una manera porque tiene que acostumbrarse sí o sí a vivir en ese entorno. Eh, Ahí eso creo que es interesante cómo hace entrar en juego este choque intercultural que comentabas recién y que también es algo propio de la realidad de la experiencia de Gaspar Noé, ¿no? Como Sí, director es interesante argentino cómo, nacionalizado francés. sí, es interesante cómo él va perdiendo su meta en las experiencias que va viviendo, ¿no? O sea, Ujú. no va perdiendo su objetivo realmente, ¿no? Entonces eso le da una frustración terrible que quiere llenar
con la posición de pareja, ¿no? Yo creo que él se siente frustrado porque él piensa de sí mismo que podría haber sido realmente un mejor cineasta. Y bueno, al final se diluyen experiencias aquí y allá, experiencias de vida, pero que no lo vuelven más creativo, ¿no? De hecho, ni a ella ni a él. Es como que se vacían mutuamente de ideales y se quedan en eso, ¿no? En la vivencia bueno, de la droga, del sexo, pero que no logran hacer cada uno su propio camino, ¿no? Lo que se habían propuesto. Eso también es interesante, como uno ve degradarse el objetivo de los dos personajes principales, ¿no? En el camino, se van quedando en el camino, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente. Y bueno, entonces, digo, está buenísimo todo esto que van comentando, ya como interpretaciones, líneas de interpretación que se van, bueno, hilvanando y conectando una con la otra, y podremos encontrarle un lugar entonces en esto que yo planteaba de ir aproximándonos de a poco, de ir logrando como mayores niveles de abstracción, podríamos decir, lo referencial, lo explícito, luego llegan estos condimentos más de lo implícito y lo sintomático, es decir, lo que requiere un poco más de compromiso, ¿no? Y de actitud y de comportamiento creativo y productivo por parte de nosotros como espectadores críticos, atentos, ¿no? Que leemos, detectamos, identificamos aspectos, detalles, sutilezas, matices en la película como estos que van comentando ustedes, y eso nos sirve para generar nuevas ideas y posibles interpretaciones. Digo, es creativo el acto de interpretar, por eso está buenísimo estar atentos, conocer el estilo previo del director, si es un director que tiene de alguna manera un estilo, un modo de hacer característico ya consolidado, ya consagrado de alguna manera, si hay detalles que nos sirven para agarrarnos y establecer un posible análisis, por ejemplo, acá no sé, en esta pequeña captura, este fotograma que incluía acá, se ve a lo lejos, en el fondo de la pared del departamento, un póster de M. el Vampiro, ¿no? Una película que evidentemente da cuenta de la cinefilia del personaje por su vocación y su profesión y sus motivaciones con el cine, y también nos hablan, ¿no? Como decíamos, indefectiblemente de las motivaciones del propio Gaspar Noé. Pero entonces, bueno, ya con todo lo que fueron diciendo, vamos identificando temas, ¿no? En términos explícitos, el amor, el sexo, las relaciones humanas y su profunda complejidad, que se encuentra retratado en tomando como recorte a este puñado de personajes, podríamos decir, ¿no? Esta pareja que da cuenta y deja en evidencia nuestro carácter, digo, para ir conectándolo con la idea de la condición humana y de las pasiones humanas, dan cuenta de que el ser humano es un ser errante, corrompible, imperfecto, inmoral, fragmentario, y eso está evidenciado no solo por cómo se expresan, por sus diálogos, por cómo se dejan llevar por sus impulsos sexuales e inclusive agresivos sexuales, que incluyen violencia simbólica, implícita y también explícita, sino también por, insisto, la forma. Por ejemplo, la forma de estructurar este relato que es evidentemente, efectivamente, fragmentada, ¿no? Con saltos temporales, con idas y vueltas, con devenires en el tiempo que nos generan ciertas confusiones y nos desorientan un poco, podríamos decir, desde nuestra perspectiva espectatorial, ¿no? Es una película que de entrada empieza primero hay una escena de sexo, ¿no? Donde se están masturbando, y luego viene ya directamente con una fuerte elipsis, podríamos decir, un pasaje espacio-temporal hacia el tiempo del presente, y lo tenemos a este personaje, a Murphy, despertándose y haciéndose un montón de preguntas, ¿no? Y disparando una serie de reflexiones que inevitablemente conectan, ¿no? Y con algún pasado, pero que para nosotros como espectadores, por la escasa información que se nos está dando, que no es más que palabras sueltas, ¿no? Reflexiones completamente accidentadas que se salen de su interioridad y que se nos muestran a través de esta voz en off, son
como ideas sueltas, ¿no? Conjeturas con las que no podemos hacer nada en primera instancia. Estamos de alguna manera perdidos, desorientados, ahí como en un limbo inicial, hasta que luego empieza Gaspar Noé desde la forma, desde la estructura, a incluir estos saltos temporales que nos van permitiendo de alguna manera ir reconstruyendo la trama, ¿no? Ir ordenando, reorganizando o reordenando la trama. Pero insisto, ya lo fragmentario, lo múltiple, ¿no? Lo complejo, lo laberíntico de la interioridad problemática de estos personajes y de su inestabilidad interna, podríamos decir, ya está dispuesto desde cuestiones estrictamente formales, estructurales. Y eso, para anotarlo, creo que es interesante. Y habla también de cómo suele trabajar un director, una figura autoral, porque es algo que Gaspar Noé ya había hecho en Irreversible, por ejemplo, ¿no? Por nombrar otra de sus películas fundamentales, y que también lo siguió haciendo después en alguna más reciente como Clímax, por ejemplo, ¿no? Que también incluye estas estructuras fragmentadas, estas idas y vueltas, aunque en menor medida tal vez que en Love. Bien. Bueno, a ver, tenía anotado algunas cuestiones más. Vamos a pasar a alguna placa. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Me interesaba hacer alguna mención en relación a esto, ¿no? Con un concepto, digo, también para aportar nuevas ideas o profundizar en conceptos que tal vez tienen, con los que tal vez están familiarizados o les suena porque están acostumbrados a ver películas y a leer algunos textos sobre cine, pero está bueno siempre encontrar esa película que nos sirve para profundizar un poco más, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, la noción y el concepto de focalización y punto de vista, ¿no? Que en el mundo del cine son como dos conceptos nodales, fundamentales, centrales, originarios, digo, de cuando se empezó a construir sentido a partir del lenguaje cinematográfico. Rápidamente, en términos narrativos, aparecen estas dimensiones, ¿no? La de la focalización y el punto de vista. Y ahí están un poco las diferencias, que obviamente no nacen desde el cine. La de focalización, por ejemplo, ahí cito a Gerard Genet, el teórico francés, porque se toma desde la literatura. E insisto en que son categorías, a mí me gusta decir que no tenemos que concebirlas nunca como compartimentos estancos, es decir, no son rigurosas, no son exhaustivas, porque cuando estamos analizando formas artísticas, ¿no? Expresiones cinematográficas, a diferencia tal vez del texto literario o de otros formatos expresivos como el texto del teatro o el formato del teatro en sí mismo, nos cuesta como separar de alguna manera o hacer encajar, hacer cuadrar esa película o esa escena, ¿no? Esa porción, ese pedazo de película en la categoría textual, ¿no? Que estamos analizando. Yo creo que más bien tendría que ser al revés, y por eso insisto siempre con empezar a investigar, indagar sobre ciertos conceptos que están buenos en el campo del cine, que tienen que ver con la técnica y el lenguaje, como el de focalización y punto de vista, para poder partir de la categoría textual, es decir, de la noción teórica, a la película, ¿no? Que nos sirvan como recursos, como estrategias, como herramientas para poder encarar y abordar análisis a partir de estas concepciones. Porque nunca van a ser nociones que están completamente separadas, siempre se van a estar chocando, mezclando, mixturando, ¿no? Hibridando. Entonces, tenemos, por ejemplo, la desfocalización, ¿no? Como decíamos, tomado de la literatura, podemos hablar de la regulación de saberes, de cantidad de información que tiene la instancia narradora, que va a ser Gaspar Noé, lo que deposita en sus personajes, en relación al espectador, ¿no? Y el punto de vista, por otro lado, tiene que ver con en dónde está centralizada la acción. ¿Cuál es, a través de qué personaje, de qué entidad, ahí dice encarnación antropomórfica, llaman Gaudrol y Jost, dos autores del campo del cine, a partir de qué personaje se nos va mostrando, se nos va ofreciendo y se nos va permitiendo seguir cómo avanza la acción en la película, ¿no? Esto es interesante porque yo creo que en Love hay cierto atractivo inicial, esto lo relaciono con lo que decía recién, de que empieza
Y ese personaje no se nos muestra como un personaje que está en blanco, ¿no? Que empieza su relato de una manera completamente en blanco, sin saber qué hacer y que se choca con algún conflicto repentino. Ese personaje ya empieza con todo este barullo interno, ¿no? Con todos estos problemas internos que los empieza a soltar con estas palabras, con estas reflexiones, con estas reminiscencias a un pasado. No pasan ni 5 minutos y el personaje está sosteniendo en sus brazos a su hijo, a su bebé, y la mira a su esposa y le dice, espero que no me lo haga gay, ¿no? Algo así, un comentario de ese tipo, ¿no? Homofóbico de ese tipo, a los 5 minutos, digo. Entonces, de entrada ya se está como planteando cierto desequilibrio en términos de empatía, ¿no? En términos de identificación de nosotros como espectadores con ese personaje protagónico, y todo eso, de alguna manera, lo podemos encuadrar en lo que desde la focalización, es decir, la relación de información que tenemos con respecto a los personajes, se llamaría focalización externa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como espectadores tenemos efectivamente menos información, menos conocimientos que lo que tiene el personaje principal. Y esa información no se mide en cuestiones de lo que también en términos cinematográficos de relato se conoce como la prehistoria del personaje, ¿no? Su pasado, sus orígenes, sus padres, de dónde proviene realmente, por qué fue a Francia a estudiar, digo, cuáles son sus pensamientos o motivaciones o proyecciones a futuro. Todo eso no importa porque todo eso está tácito en las películas, de alguna manera nunca se muestra del todo. Pero sí, algo que tenemos que asumir, que darnos cuenta, es que no entendemos del todo por qué ese personaje actúa de esa manera, por qué se comporta de ese modo, por qué dispara estas reflexiones en off, no sabemos de quién está hablando, no sabemos a quién está extrañando, no sabemos la causa de su padecimiento en ese tiempo presente que también se nos presenta de manera confusa, ¿no? Podríamos decir. En ese sentido, entonces, a mí me parece interesante pensarlo como focalización externa y creo que a medida que nos vamos metiendo en los recuerdos del personaje, en estos saltos temporales, con estas idas y vueltas, con este descubrimiento de que efectivamente había una persona que le estaba causando este padecimiento, este dolor, que es Electra, y que también va a ser otra protagonista de la historia, evidentemente esa focalización externa, esta, digamos, jerarquía menor que tenemos como espectadores porque tenemos menos información que el personaje, luego va a ir pasando y va a ir transformándose y va a ir tornándose una focalización interna, es decir, tener el mismo nivel de información que el personaje principal. Ahora bien, el punto de vista predominante, es decir, el personaje que lleva adelante la acción, creo que, corríjanme si se acuerdan mejor, pero creo que en casi toda la película, o por lo menos en casi toda su totalidad, en la mayoría de las escenas, no hay dudas de que es Murphy, ¿no? Siempre, casi en todas las escenas está él presente, tanto en el tiempo, espacio-temporal del presente, como en esos pasados que empiezan a entrar en juego a lo largo, a medida que va avanzando la trama. Y eso, ¿no? El punto de vista es predominante de él. Siempre está ese anclaje en lo que él vive, oye, ve, y también formalmente hablando, ¿no? Porque la cámara lo sigue constantemente, compositivamente, acompaña esta idea de inmersión en la interioridad problemática del personaje. La focalización es externa porque tenemos menos información que él, pero el punto de vista siempre va a estar posicionado en él. Esto es como una estrategia sumamente eficaz de guión, ¿no? Y de cómo construir en términos cinematográficos, porque inevitablemente nos genera interés, ansias a nosotros como espectadores de querer reconstruir, ¿no? Ese pasado del personaje, esa historia del personaje, y acaso, cuando termine la película, sentir, aunque sea un poco de empatía. Vamos a ver luego efectivamente que terminamos sintiendo lástima, nos terminamos compadeciendo un poco de él, por más de que se nos muestre constantemente, no solo como alguien moralmente condenable, reprobable, machista, como digo, a los 5 minutos dice, espero que no me haga gay a mi hijo, cuando lo tiene ahí en brazos, violento, etcétera, sino porque también se nos está restringiendo, ¿no? Esa información.
no conocemos ese pasado, no sabemos por qué se comporta de esa manera, no sabemos por qué se nos muestra tan doliente, tan sufriente, no sé si existe esa palabra, pero digo, ahí está lo interesante de esta dualidad entre focalización y punto de vista y por qué es algo central en la construcción de un relato cinematográfico. A medida que va avanzando, esa focalización externa va a ser cada vez más interna y efectivamente, por lo menos eso creo yo, en el final se cumple cierta empatía, cierta identificación o acercamiento, por lo menos, ¿no? En términos de acercamiento sensible y emotivo hacia la realidad de ese personaje, ¿no? ¿Cómo elige mostrar esto Gaspar Noé? Bueno, como decíamos recién, a través de saltos temporales, de una estructuración fragmentada o asociativa, también se suele llamar, es decir, se nos invita a tomar las pistas que se nos van presentando e ir asociando, ¿no? Ir tratando de ordenar esa línea temporal cronológica que se nos presenta de manera salteada y, como decimos, fragmentada con idas y vueltas. Por eso también se lo conoce como estructura asociativa. Se van asociando partes, piezas, ¿no? De esa narrativa que en principio no es lineal. Muy bien. ¿Se entendió algo de esto o fui muy complicado? Ahora vamos a ver unos ejemplos puntuales. Sí, yo quería decir una cosa. Adelante. Yo vi a lo largo de la película un avance del personaje, porque como vos decís, cuando empieza, él realmente siente odio hacia su esposa porque pone su propia culpa en el afuera, no asume. Y a través de un ida y vuelta constante en sus recuerdos, me parece que él va asumiendo lentamente que la culpa de lo que le está pasando es de él y nada más que de él, ¿no? Y yo creo que eso es un camino hacia la madurez. De hecho, dice, Electra dice, la vida es lo que uno hace de ella, ¿no? Y él, me parece que el personaje al final llora porque realmente ahí asume su propia culpa y su propia frustración sin poderlo poner en el afuera, ¿no? Creo que toda la película se trata de una persona que le está buscando sentido a la vida, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y creo que hay una evolución del personaje a lo largo de la película. Yo creo que eso es lo positivo que me deja la película, ¿no? Que el poder llorar, llora su propia pena, ¿no? Su propia frustración, pero que no la pone ni en el hijo, ni en la esposa, ni en Electra. Es él desnudo. Por eso creo que él está en esa escena, en la bañera, totalmente desnudo y abrazado al fruto de sí mismo, ¿no? Que es el hijo. Yo creo que es un gran final. Totalmente. Estoy de acuerdo con lo simbólico, con lo alegórico de eso, ¿no? De haber tomado conciencia tal vez de sus actos impúdicos, de sus actos moralmente condenables, decíamos, y esta especie de redención que tiene este personaje en el final está acentuada, enfatizada, insisto, desde lo formal, desde procedimientos formales por parte de Gaspar Noé, que de alguna manera, como decíamos la semana pasada, ¿se acuerdan con Magnolia? El propio director, la propia figura autoral, creadora de ese destino catastrófico de sus personajes, los perdona, ¿no? Entre comillas, los perdona como con este plano final, con ese rojizo fervor, con ese llanto junto a su hijo, con ese abrazo final medio ilusorio, onírico, y el baño en rojo y el De the end, hecho, él ¿no? pide perdón al hijo. Pide Él perdón, pide perdón. exactamente. O sea, por eso digo que se hace cargo. Se hace cargo al final. Y Totalmente, esa redención de hacerse cargo, sí, sí. sí, aparte es muy interesante el ir cómo van surgiendo los recuerdos, porque en el inconsciente no existe el pasado, presente y el futuro, es todo simultáneo. Entonces es Totalmente. interesante que uno a veces se pierde un poco de entrada porque va de pasado a futuro, de futuro a pasado y todo como si fuese simultáneo, ¿no? Y creo que Totalmente, esto que decíamos, desde el, sí. sí, eso es lo que me parece que
que es novedoso, para mí, que no soy una conocedora del cine, pero me pareció novedoso eso, ¿no? El hecho de no darnos todo masticado al espectador, ¿no? O sea, que nosotros tengamos que constantemente tratar de nosotros poner una secuencia en lo que él recuerda, ¿no? Y un sentido. Y claro, cada espectador lo reconstruye de acuerdo a su propia mirada, ¿no? Totalmente. Bueno, esto que decís, Nelia, es lo que trataba de decir un poco recién, ¿no? Vincularlo con elementos y procedimientos estrictamente audiovisuales que tienen que ver con jugar con la forma, jugar este juego de focalización y punto de vista, este juego de estructura fragmentada y asociativa, ¿no? Que nos invita de una manera casi lúdicamente, como si fuera un juego, a nosotros como espectadores ir ordenando las piezas, ¿no? Ir sembrando pistas para poder ir reordenando esa narrativa que en principio no es lineal, sino que es fragmentada. Por eso decimos focalización externa, porque de entrada ese personaje no es un personaje que está en blanco. Ese personaje ya carga con un pesar, ya carga con un conflicto, que es algo que podemos contraponer a otras narrativas más clásicas, en donde nuestro héroe, entre comillas, ¿no? El protagonista, el camino del héroe, consiste en que ese personaje está tranquilo, empieza tranquilo en lo que se conoce también teóricamente como el estadio inalterado, y en algún momento llega el primer quiebre, el primer punto de giro, la alteración, que lo que hace es conducirnos al conflicto, ¿no? Y al enfrentamiento y a la confrontación con obstáculos, con contraintenciones, etc. En este caso, el personaje ya empieza ahí arriba, podríamos decir, en términos de que ya está cargado, saturado, ensimismado, y lo que hace después Gaspar Noé, efectivamente, como bien comentabas recién, es pedirnos a nosotros espectadores que hagamos un trabajo y un esfuerzo extra por ir conectando estas piezas, estas partes de historia del personaje, de historia personal, y que vayamos de alguna manera ir perdonándolo, ¿no? Ir como aceptando esa redención que él tiene, ese aprendizaje moral, si se quiere, de algún modo, a partir de este juego de focalización. La focalización pasa de ser externa a interna, pero el punto de vista es plenamente, se encuentra limitado, ¿no? Y restringido a su visión, a su percepción de los acontecimientos. Más allá de que tengamos en principio menos información que ese personaje, y por eso estemos tan confundidos, y por eso requiere de este esfuerzo y este compromiso creativo extra del que hablamos, ¿no? Esto Sí, se puede ver. pensaba, Sigue, adelante, perdón, perdón, puedo, Rafael. antes de que sigas, Obvio, obvio, obvio. pensaba en esto que decían vos y Nélida, de que al principio de la película, digamos, ya empezamos con las consecuencias del personaje, y después se nos Eso, presenta las esto de la ley consecuencias. de Murphy, que es todo lo que pueda salir mal, va a salir mal, y nos va como tirando, o sea, reconstruyendo la información, bueno, a lo largo de la película, y hacia el final, creo que es la anteúltima escena, antes de la escena de la bañera, en donde muestra cuando él se conoce con Electra, y él le cuenta como este punto de vista que él tiene sobre la vida, de que hay una sola vida y hay que vivirla, y por eso la importancia del amor, y es como bastante impactante, o sea, que ese sea el punto de vista que él tiene sobre la vida, pero a lo larga después las consecuencias por las cuales él vive así la vida, lo terminan, o sea, resignando y teniendo esta vida que es miserable para él, que él no quiere y que no buscó. Entonces es medio como una contradicción, como bueno, él vivía la vida con todo, pero terminó en esta situación de la que no sabe cómo salir, de la que no puede salir, porque es como, bueno, voy a tener que asumir estas consecuencias, pero al mismo tiempo es muy infeliz. Totalmente. Sí, sí. Este, no, bueno, y en relación a esto que dicen, eh, como bien dicen ahí, bueno, Rafael hacía alusión a esta escena final de que se nos cuenta, ¿no? De una manera completamente desordenada, como decíamos. Cómo se conocieron estos dos personajes, cuál fue su primer encuentro, cuál era la percepción y la concepción y visión del mundo y de la vida que Murphy efectivamente le comparte a Electra en ese momento en el que se conocen. Y fíjense que así como capturamos esos momentos, podemos encontrar otras líneas de diálogo, como esta que tomé yo acá, eh, que, que, son como prueba y evidencia de esto, de los secretos, ¿no? De lo oculto, de la información que se nos va
se va dosificando, se nos va brindando y suministrando de manera desordenada a nosotros como espectadores para que vayamos reconstruyendo y reconstituyendo bueno, el destino y el avance de estos personajes, ¿no? Y bueno, Murphy dice, por ejemplo, los secretos nos hacen más sabios, y Electra le responde que no, los hace más oscuros, los hace más complejos, más complicados, más puramente humanos, podríamos decir, y por eso insistimos tanto desde estos espacios en que la intención nodal, originaria, que está por detrás de toda película, es la de una figura autoral, es decir, un cineasta que está queriendo transponer en imágenes y sonidos concretos lo que acontece en la interioridad problemática de nuestras mentes, ¿no? Hay directores que van a recurrir después a procedimientos formales que de alguna manera se consolidan y se han consolidado a lo largo del tiempo como grandes fórmulas, como grandes paradigmas canónicos infalibles, ¿no? El del relato clásico hollywoodense más hegemónico, del modelo, lo que se llama el modelo de representación institucionalizada, ¿no? Y hay otros, sin dudas, otras figuras autorales, otros cineastas más contemporáneos, los ha habido otros tantos a lo largo de la historia del cine, ya hemos hablado acá en otras oportunidades de la Nouvelle Vague francesa, por ejemplo, del neorrealismo italiano, y también, ¿por qué no hablar de estos cineastas más contemporáneos que empiezan haciendo cine independiente y plantean otro tipo de narrativas, ¿no? Para representar y transponer, como decimos, en imágenes y sonidos, algo que es un drama interno, una crisis interna de los personajes. También es interesante la elección del nombre Electra para su primera novia, porque ahí sí yo sentí que había secretos oscuros en relación de Electra con su padre, ¿no? De hecho, ella lo que pretende del amor es protegerse mutuamente, ¿no? Como que está de alguna manera buscando reemplazar una figura que no se sabe muy bien porque ella no lo hace conocer al padre, no le hace conocer al padre. Ahí creo que por eso ella le contesta que los secretos, ¿no? Son oscuros, porque creo que ella tiene secretos oscuros dentro de su pasado y que a él no le permite penetrar. Es decir, como que nunca termina él de estar dentro de su historia, de la historia de Electra, ¿no? Y eso a él lo vuelve loco, ¿no? Porque en su necesidad de posesión, que haya una zona absolutamente vedada y oscura en Electra, a él le da una sensación de inseguridad total, ¿no? Totalmente, sí, porque digo, ahí están marcando una cuestión que es fundamental en la película, que yo insisto en conectarlo con operaciones estrictamente cinematográficas, como este juego de focalizaciones, y tiene que ver con el juego de relaciones de saber, ¿no? De relaciones de saber, de regulación de saberes, que está todo el tiempo ahí en la trama dando vueltas, en el vínculo errante entre ellos dos, ¿no? Como bien decías vos, Nélida, está Murphy constantemente llevado a actuar, ¿no? Sintiendo esta pulsión por el deseo de saber, del deseo de posesión, de una posesión, como decimos, impúdica, inmoral, que avanza por su impulso agresivo, sexual, eyoico, podríamos decir, en términos más psicoanalíticos, de querer saber algo que efectivamente nunca se nos permite conocer ni a nosotros ni a Murphy, desde el punto de vista predominante en la figura de él, ¿no? En ese personaje. Entonces, el pasado del personaje de Electra, ese juego simbólico que sin dudas hay ahí alguna intención también lúdica en su nombre, en su propio nombre, por el complejo de Electra, también está. Y digo, está interesante, son como pistas, son de nuevo aspectos, sutilezas que podemos identificar para plantear ideas a partir de eso, y esa relación de saberes, de juegos, de información, de conocer y desconocer el pasado de los personajes, pero de siempre querer saber más, siempre sentir como esas ansias espectatoriales de querer saber más, es algo que, como dije recién, ¿no? Es análogo a la experiencia del espectador viendo una película. Y por eso Gaspar Noé se vale estos recursos, como decíamos, de la focalización externa, de no permitirnos tener ese alcance, esa jerarquía en términos de regulación de saberes,
de cantidad de información. Ese es el eje central de toda la película, ¿no? Un pasado que se desconoce y que por eso se recurre, por decirlo de un modo, al sexo como vehículo, ¿no? Como medio para llegar acaso a esa sensación o esa emoción final culminante del amor a través del sexo. Tomaba acá una cita, un extracto de este texto que no sé si lo habían podido leer, estaba ahí en los enlaces que les compartíamos en la bibliografía. Es de Héctor Rojo, no sé si no es de un texto de Chile, de una revista que analiza muy brevemente el Love, y me parece interesante porque hacía un poco de referencia, alusión a esto que venimos comentando, ¿no? Él dice, la película avanza y muestra su intención de contar una historia en toda regla, aunque el argumento no brille por su originalidad. Una pareja se conoce, se enamora, sufre, goza, rompe, vuelve, rompe definitivamente, ¿no? Las idas y vueltas constantes, este juego de relaciones de saberes que decíamos, de desconocer sus pasados, sus turbulencias previas, sus oscuridades. Aunque el argumento general es de lo más común, los detalles y las formas nos muestran momentos que siempre han sido excluidos de los relatos de amor. Love nos enseña lo que ocurre en la alcoba, en los baños, en los pasillos sin gente, no sesgadamente u ocultando los órganos involucrados con sábanas puestas ahí con falsedad, ¿no? El artificio típico del cine que de alguna manera nos ha formateado como código moral, nos ha impuesto que hay una manera efectiva y imperturbable, ¿no? De grabar una escena de sexo, sino obligándonos a mirar lo que no queremos porque incomoda, incluso más que la pornografía, que ya tiene también sus estándares y sus alcances estéticos y expresivos bastante delimitados a esta altura, ¿no? La pornografía que circula a raudales de forma cotidiana. Son imágenes que ocurren en la vida de todos, aunque la mayoría nos avergonzaríamos de mostrarlo a los demás. Una reflexión tal vez un poco simple, porque es algo, es como de lo primero, la primera impresión que nos genera Love, ¿no? Que evidentemente está buscando cierto impacto desde lo formal Gaspar Noé, pero con este desafío, por decirlo de un modo, ¿no? Con este riesgo formal de querer mostrarnos lo que, como digo, por código moral, por mandato estético, por modelo de representación hegemónico e institucionalizado, el cine casi nunca acostumbra a mostrar, ¿no? Si no, ya nos iríamos a la otra gran categoría genérica, que es la del cine pornográfico. Después les voy a recomendar un texto que es un estudio analítico, en realidad una tesis de grado de una profesora, una docente acá de la Facultad de Artes de La Plata, es del 2001 igual el texto, que es un análisis sobre la mirada estética que ofrece el porno, si les interesa tal vez. Después les paso bien el título. Pero bueno, eso, ¿no? Como para cerrar un poco con esta parte, con esta cuestión de la focalización, de este juego de focalización y de relaciones de saber, me parecía pertinente esta conclusión a la que llega Rojo. Después vamos a tomar otra frase más de él. Bueno, y acá había otra idea que tomaba yo, que lo vinculaba también con lo de forma de contenido y los juegos de focalización, que tiene que ver con cierto cambio en el ritmo, en la velocidad, cierta aceleración, ¿no? En las escenas de sexo, que al fin y al cabo es lo que más nos queda de esta película en términos visuales, ¿no? Ese sexo explícito, ese sexo sin barreras morales, como digo, sin esas barreras morales formales que nos dicen qué es lo que es correcto o incorrecto de mostrar en el cine, en un relato determinado. En principio se muestran como lentas, lentificadas, aletargadas, pausadas, ¿no? Aparentemente sutiles, y esto está como acentuado desde esta perspectiva de la cámara, que en términos también de lenguaje cinematográfico llamamos cenital, ¿no? La cámara mirando de abajo, de arriba hacia abajo, perdón, como de alguna manera una cámara endiosada, decíamos, ¿no? Una cámara que no está tratando de emular justamente el desplazamiento característico de una cámara intrusiva, invasiva, más propio del cine porno, por ejemplo, ¿no? De lo convencional en términos, como digo, estandarizados del cine más pornográfico, una cámara insegura que trata de atravesar la intimidad privativa de un personaje. No, acá la cámara, si bien es testigo, de alguna manera es casi como neutral, como objetiva, no está exponiendo o
faltándoles el respeto, entre comillas, a la intimidad de estos personajes, ¿no? A esa intimidad cuando están teniendo sexo, en todo el drama erótico que es la película, ¿no? Y como digo, yo creo que se puede identificar cierta transformación, que tampoco sé si hay un momento, un punto de quiebre definitivo o súper claro, súper marcado, pero sin dudas hay cierta transición, algo más frenético, ¿no? A cierta velocidad, a cierta aceleración, a medida que esta crisis interna que tiene Murphy la vamos descubriendo nosotros como espectadores, ¿no? Y ahí está el vínculo con el juego de focalización. Digo, a medida que va pasando esta focalización externa, es decir, tener menos información de lo que le ocurrió a ese personaje, a la interna, ¿no? A tener su mismo nivel de conocimientos en términos de regulación de saberes y conociendo aún más ese recuerdo, esa presencia en la ausencia que representa Electra, ¿no? Un pasado que nunca se va a ir de su vida, del que nunca va a poder desposeerse del todo, desprenderse del todo. La película va ofreciendo de alguna manera escenas más desenfrenadas, con mayor, como digo, vertiginosidad, agresividad. Se pierde de algún modo ese matiz erótico, pausado, rítmicamente regulado, y como que va mostrando esta tendencia que yo creo que es análoga al desequilibrio interno del personaje y el juego de focalizaciones. Ya estamos a su mismo nivel, de alguna manera, como espectadores. Ya conocemos su pasado, ya sabemos cómo es ese personaje. Entonces, esto lo acentúa Gaspar Noé desde la forma, con este tipo de tratamiento desde el ritmo, desde la velocidad, que también son en una película de personajes, ¿no? Donde los personajes son los protagonistas compositivos y formales de los planos. Fíjense que todo el tiempo están enfatizándose y acentuándose su preponderancia en el plano, en el encuadre, en el marco, en los espacios. Entonces, en una película de personajes, de cuerpos, de movimientos y de gesticulación y de expresiones actorales y corporales, es completamente importante el concepto del ritmo, de la velocidad, ¿no? De la aceleración y desaceleración, como quieran llamarlo, ¿no? Yo acá lo llamé más bien ritmo, velocidad. Me parece que se juega en conjunto con esta transformación lógica, como decimos, de la focalización. Y si les parece, así seguimos charlando, vemos algunos ejemplos. Dale. ¿O querían comentar algo? Mientras yo voy buscando acá algunas escenas que tenía anotadas. Espero que se vea bien. Grabado. Ah, tengo que compartir ventana, no, toda la pantalla para poder compartir audio. A ver, a ver. No sé si se está viendo ahí. Creo que sí. Todavía no. ¿Qué te iba Ah, a no, no se ve preguntar, nada. Juan? Yo Sí. lo Todavía veo, no se ve. yo Ah, lo capaz estoy es mi viendo. internet entonces. Qué Tarda un bueno. toque en cargar, capaz. Sí, debe tardar en cargar. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Podrías después mandar el enlace del Drive de nuevo? Porque yo el material del que estabas hablando no lo tengo. Ah, bueno, sí, no, lo pusimos en una carpetita de Drive la semana pasada después de la clase, pero se los mando. Dale, dale. Ah, dale, genial, Sí, gracias. sí, no, porque no estaba antes. Es básicamente lo que armé, en realidad no están los archivos, los documentos subidos ahí, pero es un doc así de Word, digamos, y hay enlaces, ¿sí? A los textos. Después si Ah, algún buenísimo, enlace sí, capaz sí. está caído, me dicen y Sí, no hay lo problema, actualizo yo como para tener la info, ¿viste? de una. Bueno, a ver si se escucha. ¿Se escucha? Creo que sí. Sí, sí, yo escucho por ahora. Joya. Nora. What time is it? Oh, what did I do last night? Why did I take that shit? Why is he moaning? Today is shit. Is the whole year gonna be like this?
I think I'm still high. Happy New Year. Oh, Happy New Year. Happy New Year. I should have brushed my teeth. I smell like shit. He thinks his father's filthy, but I'm not. Who's that? Who's that? Who's that right there? Why is Alexa's mother calling me? Oh my God. This is a nightmare. I wish I didn't exist right now. This place is a cage. So early. Seems strange that you would call me now. Not a good sign. Hi, this is Electra's mother. Sorry to bother you on the 1st of January, but I haven't had news from my daughter for the last 2 months. Sweetie, you want some tea or Shit, coffee? this is not good. Sounds like bad news. It seems so long ago. Seems like another lifetime. 2 years. I miss her. I miss her so much. Bueno, nos vemos hasta ahí para no demorarnos tanto. Pero bueno, me interesaba, ahí la pongo de nuevo así reproduciéndose sin sonido, así vamos charlando algunas cosas. Este momento de la presentación de personaje, podríamos decir, ¿no? Donde aparece Murphy reflexionando. Fíjense que, digo, para que sirva para terminar de entender esta idea de juego de focalización que yo les planteaba y por qué me parece tan importante. De alguna manera acá está formalmente fundamentado ese uso, esa relación, ¿no? Esa confluencia entre los dos recursos. Fíjense que desde el movimiento de cámara es un plano secuencia porque no hay cortes, ¿sí? Hay un acompañamiento constante a la acción y los movimientos y el desplazamiento del personaje. El punto de vista, es decir, lo que el personaje ve, lo que la cámara muestra y lo que el personaje ve, oye y percibe, está completamente, constantemente centrado en él. Y así va a ser a lo largo de prácticamente toda la película. El punto de vista en ese sentido podríamos decir que es interno, porque está centralizado efectivamente en un personaje. Pero la focalización de entrada ya es externa, porque nombra a personajes que no conocemos, nombra a Electra, hace referencias a acontecimientos recientes que desconocemos por completo de la noche anterior, está claramente ensimismado, ¿no? Abrumado, agobiado, etc. Y bueno, se nos presentan todos estos posibles pistas, primeras líneas, pasadizos internos del personaje, ¿no? De su introspección, a los que claramente no tenemos acceso y que suponen una decisión narrativa definida. Él va a ser el protagonista, el punto de vista está situado en él, pero la focalización es externa, ¿no? Por todos estos posibles ideas, conjeturas que se empiezan a nombrar de sus padecimientos, pero de los que no tenemos ningún tipo de información. El personaje se muestra así de entrada, ¿no? Sí, perdón, adelante. A mí cuando vi la película me llamó la atención es que siempre que él habla por teléfono se posiciona en el marco de la puerta. Entonces, pero se repite. Rasgo ahí de composición de planos, sí. Sí, es como si lo encuadraran cuando él entra en su mundo,
ese marco puerta lo protege, ¿no? Lo protege de lo exterior. De hecho, cuando hay terremotos, la gente se tiene que poner en los marcos de las puertas, ¿no? Y a mí me hizo acordar eso. Es interesante esa conexión con la autoprotección que de algún modo se quiere hacer el Sí. personaje, ¿no? Ahí vemos una referencia justo acá a Saló de Pasolini en la pared, ¿no? Mm. Una peli que analizamos hace poco. Sí, está buenísimo ir encontrando esos rasgos, esas conexiones que tienen que ver con cuestiones de composición, que están muy pulidas, ¿no? Al extremo, desde lo visual principalmente en la película. Y es muy interesante esto que decís vos, que marcás, que señalas, Nelia, de que habla por teléfono y se posiciona en la puerta. Como decía esto, vuelvo a reiterar lo de la importancia de la cámara de centrarse en los personajes, ¿no? Es una película muy de personajes, muy de cuerpos como protagonistas, ¿no? Vuelvo un poco para atrás. Eh, la cámara todo el tiempo está enfatizando su presencia en los puntos fuertes de los encuadres, ¿no? Si nos ponemos a analizarlo en términos más técnicos, expresivos de composición fotográfica. Y hay también, yo no sé, ya la fotografía no es mi campo de experticia del todo, pero yo creo que está filmado con un lente teleobjetivo la mayoría de las escenas, porque los fondos casi siempre están desenfocados y como digo, el énfasis, el acento y el protagonismo están en los rostros y en las expresiones de estos personajes, ¿no? Hay poca profundidad de campo muchas veces, si bien la profundidad de campo son las zonas de enfoque perceptibles en el fondo, ¿no? Y hay poca eh, atención más allá de estos detalles de sus habitaciones y los juegos de luces que evidencian contrastes extremos en la mayoría de las escenas. De algún modo se deja de lado o se tiene cierto desprestigio el contexto espacial, ¿no? Porque lo importante son esos personajes en Sí, primer plano. de hecho, justo te iba a Sí, comentar eso mismo, de que los únicos detalles por ahí del espacio más externo que vemos siempre son en referencia a Murphy, ¿no? O sea, como que no conocemos nada de por exactamente. fuera de eso. Y también con respecto a esto, a lo técnico más fotográfico, él siempre está muy centrado en los planos, o sea, más allá de los puntos fuertes, está en el centro de la imagen igual, lo que refuerza un poco lo del punto de vista. Totalmente, totalmente. Sí, 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 él suele estar en el centro y a veces también como dando la espalda, ¿no? Sobre todo cuando avanza caminando por las calles o en este momento que estamos viendo cuando tiene estas llamadas telefónicas. De algún modo también es la perspectiva de la cámara, ¿no? Desde su punto de vista, desde su percepción, casi siempre está ahí, ¿no? O demostrándose a espaldas. Bueno, acá tenemos como la otra perspectiva. Pero es muy interesante esto que señalan también. Y bueno, también decías bien, Rafaela, de que no hay prácticamente lo que se conoce como planos de establecimiento, ¿no? Que justamente permiten eso, contextualizar y situarnos, ¿no? A nosotros como espectadores en determinado ambiente, en determinado entorno, y eso nos orienta, nos ordena, como digo, contextualmente, espacio-temporalmente. Creo que la escasez de ese tipo de planos también genera como una inmersión, ¿no? Mayor en la interioridad problemática de este personaje, del cual no tenemos la información de entrada, por eso predominancia de focalización externa, pero hay una constante incitación a que conozcamos qué es lo que le pasa, ¿no? A partir de las pistas que se van sembrando y las escenas que nos van mostrando. Pero desde los encuadres, desde lo compositivo y desde lo formal podemos identificar todas estas cuestiones. Ahí, bueno, este momento es súper interesante como acababa de hablar y de repente queda como restringida y obstruida, no se ve su cabeza, se corta y aparece la voz en off diciendo que está gordo y quejándose. De nuevo aparecen como esas irrupciones de sus pensamientos autodestructivos, justo cuando no se le ve que está hablando, ¿no? Si está hablando o no hablando. O cuando está de espaldas. Es súper interesante cómo trabaja eso en términos de cómo se van moviendo los cuerpos en los encuadres, que es como lo primordial en la peli. ¿Habían notado algo más que querían
Bueno, esto que decía de cierta cierto ritmo más bien lentificado y aletargado en las primeras escenas eróticas, sexuales, que luego se va de alguna manera acrecentando y volviendo cada vez más vertiginoso y frenético, que creo que hay cierta Sí, y progresión ahí también intencional. más hacia el final de la película van disminuyendo igual estas escenas, se van haciendo un Luego poco se más vuelve, acotadas sí, es cuando verdad. empezamos a conocer más el resto de la historia. Ujú, También totalmente. como Más que fragmentadas refuerza, también, ¿no? sí, sí, y hace como lo que me llama la atención de Noé es que utiliza mucho la iluminación para narrar, o sea, hay mucho refuerzo de esa parte compositiva, de Totalmente, esa sí, parte ahí, estética. totalmente. Sí, 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 desde lo visual es como que lo prioriza y lo lleva al extremo. También, o sea, de pronto plantea una película que se propone tratar temas que son cotidianos, recurrentes, corrientes, propios de la condición humana, pero desde la forma, de nuevo, desde lo plástico visual, como bien decías vos, Rafaela, desde la iluminación, los contrastes lumínicos, las tonalidades cromáticas, etcétera. Ahí el realismo como que se disuelve por completo y lleva todo al extremo, ¿no? Tenemos baños bañados en verde, después el rojizo en el final, contrastes constantes, ¿no? Los colores, la paleta de colores que usa son bastante llamativos siempre, son colores fuertes, colores que bañan la imagen, que bañan el plano, ¿no? Y eso es interesante para hablar de exacerbación y extremos desde lo plástico visual, más allá de que está tratando una temática que es algo sumamente eso, próximo, cercano, propio de nuestra intimidad. Yo había notado algo más sobre eso, como para añadir un dato más, de esta cuestión de la iluminación. Ahí no sé qué decían acá en el comentario. En el chat de Leandro. Estamos viendo algunas escenas puntuales. Em, Varias escenas estamos viendo. ¿Se me escucha ahí? Sí. Sí, sí. Ah, no pensé que se me había muteado sin querer. No, había notado que en general, en términos de diseño de fotografía, yo no soy experto, insisto, pero creo que hay una preponderancia de lo que se conoce como gamas o contrastes mayores, ¿no? O altos en clave baja. Es decir, claramente hay altos contrastes, hay muchos extremos, hay juegos con claros y oscuros, es decir, zonas sobreexpuestas y muy iluminadas y grandes contrastes con zonas más bien oscurecidas, penumbrosas, subexpuestas. Es decir, está ese juego de contrastes que claramente podemos identificar en muchas de las escenas, sobre todo las que transcurren en horarios nocturnos, acá en estas escenas de fiesta. Y en general, lo de la clave baja tiene que ver con que la predominancia en los encuadres, por más de que haya eh, una convivencia de los extremos, de los altos contrastes, en general en la mayoría preponderan las oscuridades, las penumbras, ¿sí? Las oscuridades y las negruras. Como podemos ver acá, hay luces, los rostros están iluminados, hay en el fondo, allá podemos ver algunos verdes, ¿no? Que dan cuenta de estos contrastes de luces y sombras, de zonas sobreexpuestas y zonas subexpuestas, pero en general todo lo que predomina es la penumbra. Y eso, en términos de efectos dramáticos y de cómo se conecta de nuevo la forma con el contenido, el cómo con el qué, creo que dice mucho, ¿no? Tiene mucha significancia, está dando cuenta de estos personajes que tienen de alguna manera ese pasado oscuro, turbulento, turbio, penumbroso, nublado, ¿no? Eh, y que al mismo tiempo quieren conocerse cada vez más a través del sexo, pero en ese acercamiento, podríamos decir, íntimo, corporal, se desconocen cada vez más en sus vidas pasadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso está, creo yo, reforzado desde lo visual, también como en línea de lo que señalaba recién Rafaela, ¿no? Me parece súper interesante. Esto de los contrastes, entonces, contrastes altos en clave baja. Sí, pensaba igual que los momentos en que se usa más luz natural, Ujú. quiero decir, son las escenas más como de más crudeza igual de los personajes, en donde se ven un poco más vulnerables o Sí, más sí, sí. reflexivos. Eh,
y como que los momentos más turbulentos siempre hay mucha artificialidad, digamos, por parte, más que nada en lo que es color. Totalmente. Bueno, yo también había notado, siguiendo en línea con esto de posible transición o transformación y puntos de quiebre donde el sexo y lo erótico de pronto se vuelve más acelerado, más desenfrenado, más fragmentado. Esto también es interesante que lo decían ustedes, ¿no? Ya no se nos muestra, no se toma 3 minutos para mostrar una escena de masturbación como en el principio de la película, en esa presentación formal, con esa cámara en perspectiva cenital, endiosada, ¿no? Sino que de alguna manera se va tomando otra perspectiva de cámara y tal vez en estos momentos, acá el minuto, 1 hora, minuto 22, empiezan a ver escenas que muestran este cambio en el ritmo, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí me da la sensación que esa aceleración es inversa a la falta de conocimiento mutuo, porque la pareja se basa en mentiras, en secretos oscuros. Entonces aceleran físicamente porque tratan de compensar, porque realmente sienten que cada vez está más lejos. Y después hay una cosa muy autodestructiva, porque ella es una suicida en potencia, porque ella dice que ella le tiene miedo al dolor y que preferiría suicidarse, o sea, está dentro de sus posibilidades, está latente eso, ¿no? Creo que es una relación que se va haciendo cada vez más destructiva para los dos, ¿no? Totalmente. Y eso de alguna manera también, bueno, acá lo vemos al propio Gaspar Noé haciendo de Noé, la expareja de él, el dueño de la galería. Esta escena que yo creo que es interesante lo que viene ahora a continuación porque nos mete, creo que por primera vez de manera más bien explícita y concreta, en la imaginería interna de este personaje conflictuado y abrumado, como bien decía también Nelia recién, ¿no? Cada vez más, que cada vez descree más de ella, cada vez parece que la conoce más, pero en realidad la conoce menos, ¿no? Tiene menos acceso a su pasado y se empieza a imaginar estas escenas de ella con la expareja, con Noé. Esto lo atormenta a Murphy cada vez más y nos deja en evidencia que se trata de un personaje consternado, ¿no? Encerrado en sus parámetros morales. Eh, Hay otros momentos que también dan cuenta de esto, como cuando quieren explorar nuevas posibilidades y él intenta tener sexo con una persona, con un travesti, y definitivamente no puede, ¿no? Por estar precisamente preso de esos parámetros y códigos morales que se nos muestran también en esta escena, en esas proyecciones internas que tiene el personaje, que también dan cuenta, como digo, ¿no? De ese quiebre así del ritmo, de cómo aparece el sexo en la película, que en principio aparece como algo mucho más equilibrado y armónico y pausado y aletargado en el tiempo, inclusive desde la música, ¿no? Recuerdo se me viene a la cabeza la escena del trío, cuando aparece Omi, ¿no? El personaje de la chica rubia, que luego tiene el hijo. Y cuando tiene ese trío, también la música enfatiza esa lentitud, esa armonía, esa progresión, nada, paulatina, como con claramente otro matiz desde lo erótico, ¿no? Por lo menos así lo identifico yo, y me parece interesante esa transformación, esa transición que se da. A mí también me impresionó cuando él dice, yo soy un pene sin mente, Sí, también. ¿no? Es muy impactante esa escena, que es el concepto que tiene sobre sí mismo, ¿no? La reducción sí, Y también es como para quitarse un poco de responsabilidad, creo, porque él dice como un pene no puede razonar. Claro. También es excusa, totalmente, también es excusa para él. Tampoco Bueno, acá se sabe vemos su pasado, en realidad. En realidad no se sabe de sus padres, de su vida anterior. de esa prehistoria. No, es un personaje que no se muestra, porque es un personaje básicamente ocultador y mentiroso. Sí, de hecho sabemos un poco más de la historia de las dos mujeres, digamos. O sea, ellas sí Sí, presentan como una historia familiar. claro.
Eso es interesante, eso que señalan, es cierto. Sabemos más de los otros personajes que no dejan de ser secundarios porque, como decimos, la perspectiva y el punto de vista de la centralización de la acción siempre están en él. No obstante, de él tenemos más restricción acerca de su prehistoria, de su pasado, de cómo llegó ahí, inclusive porque sabemos que no es de ahí, no termina de quedar en claro nunca de cómo llegó a esa ciudad, ¿no? Sí, está Relación con sus padres, en todo, todo en él, en lo que él quiere, en lo que él todo en desea. él. Ujú. Sí, 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 el recurso de la voz en off ahí también cobra otra relevancia mayor en ese sentido, ¿no? Siempre es como un plus que nos permite, digo, no solo está el énfasis desde lo visual, desde la cámara, desde la ubicación del personaje en el centro, etcétera, etcétera, todo esto que estamos comentando, sino también desde el tratamiento del sonido, que a veces, muchas veces en términos de análisis cinematográfico se deja de lado el sonido y el recurso de la voz en off, algunos llaman voz over, también es súper importante. Y también es como otra manera de enfatizar esto de que la perspectiva y el punto de vista están siempre centralizados en él. sí, Y bueno, acá aparte vemos el final. sí, tiene siempre una postura de víctima. Sí. O sea, como que el mundo le debe todo y lo ataca y él se siente víctima y no se pone nunca Ujú. en el lugar del otro, de la novia, de la esposa, no puede, no puede salir de sí mismo, ¿no? Porque de hecho es un gran inmaduro, Sí, sí. un De nuevo lo de la adolescente, empatía. claro, es un adolescente eterno que no madura. Ahí aparece de nuevo con esto que decís, Nelia, lo de la empatía y la identificación, que es un poco el propósito de toda figura autoral, de todo cineasta, cuando cuenta una historia, en algún momento la empatía del espectador hacia el personaje protagónico tiene que aparecer o por lo menos tiene que haber un atisbo. Y esa empatía no solo tiene que ver con lo moral en este caso, ¿no? Que claramente desde una perspectiva ética no podemos nunca estar 100% de acuerdo con los comportamientos, las actitudes, las decisiones y accionares de este protagonista. Pero fíjense que en este final, justamente en este momento puntual en el que aparece ella, la representación onírica, ilusoria, ¿no? Fantasmática, podríamos decir, de la presencia en la ausencia de Electra, hay una empatía cuanto menos formal, ¿no? Cuanto menos formal en el sentido de que, evidentemente, esa focalización que era externa, ese desconocimiento, ¿no? Acerca de los problemas del personaje, ya no está más, ya fue superado, ahora la focalización es interna porque tenemos la misma cantidad de conocimientos y de información que él en términos de regulación de saberes, en términos de focalización, por lo tanto se consolida de algún modo algo por lo menos parecido o más cercano a una empatía, a una identificación y podemos, insisto, entre comillas, llorar y sufrir con él, ¿no? Hay algo de eso en este final, creo yo, y es un Sí, poco sí, lo de que hecho plantea también Gaspar Noé, ¿no? sí, de hecho para mí resulta como la escena como un poco más, que contiene un poco más de sentimiento dentro, digamos, o sea, como la Tal. escena en que te dicen, bueno, en esto sí tenés que estar un poco más empático. Exactamente, sí, sí, sí. Y el refuerzo desde lo formal es innegable, ¿no? Bueno, ahora aparece el rojo de repente, también como por si hiciera falta resaltarlo, subrayarlo aún más. Esta cosa como de postal, ¿no? Que se genera ahora cuando se congela la imagen, después de que ella dice te amaré hasta el final. Ahí ese baño en rojo, esa postal final. Este, Y bueno, además muy, muy interesante. la Sí, gran incógnita del destino de ella, porque en ningún momento se sabe nada de ella, ni qué ha pasado con totalmente. su vida, si El destino vive, final, sí, no queda no del se sabe, todo sí, no se definido. sabe nada de ella. Lógicamente porque todo está centrado en él, ¿no? Es decir, ella es un objeto mientras está con él, pero si no, por sí mismo el personaje no es importante en la historia. Sí, de hecho él nunca sale a buscarla más que un par de llamadas telefónicas a Ujú. gente con la que ya no se habla. Es como que la preocupación va más
porque ella ya no está en su vida que por cómo está ella, digamos. En algún momento igual él creo que dice, o no sé si estoy confundiendo de película, pero creo que en algún momento él dice que espera que ella sea feliz, pero al mismo tiempo es como que en realidad él la necesita, entonces como que está más girando alrededor de su necesidad hacia ella que de qué verdaderamente le pasó a ella. Totalmente, sí, sí, sí. Pero él le saca valor constantemente en esa escena en el taxi cuando le dice que es una mala pintora, que nadie le va a comprar una pintura. O sea, eso es lo contrario al amor, ¿no? El amor es la valorización, el apoyo del otro. Y él de alguna manera utiliza ese manejo agresivo para que ella se subalterne a él, ¿no? Es una postura muy, es un juego muy enfermo que él hace con sus parejas. Totalmente. Bueno, ahí volvemos a pasar un pedacito más de este final. No, leo algunas cuestiones que tenía anotadas acá como para terminar con esta parte. Insistí un montón con el tema del juego desde la focalización, desde la relación de saberes, pero como venimos diciendo, es un poco el tema central de la película, ¿no? La cuestión de los secretos, de las oscuridades internas, de lo que se cuenta y no, y de esos supuestos que también giran en torno a lo que es el amor, ¿no? Sabemos que se supone que el amor es la franqueza, la honestidad, la transparencia en un vínculo sexoafectivo, y de pronto acá tenemos personajes que a medida que se van conociendo, acercando y sintiendo cada vez más próximos en un sentido erótico, sexual, corporal, en términos de vínculo y de comunicación sexual, cada vez se desconocen más, ¿no? Y bueno, como decíamos, esta caída final del personaje con un cierre que desde lo formal es de todas maneras cíclico, como decíamos, hay un cierre, hay un final, más allá de que desconozcamos, por ejemplo, cuál es realmente el destino final de personajes como Electra, ¿no? Y retomo esto que decía de él, un poco de la empatía, de la identificación con los personajes, con los protagonistas, que es lo central en casi toda película. Nunca vamos a poder terminar de definir y de consolidar nuestra empatía o identificación emotiva y dramática con Murphy, ¿no? Si no está esta coincidencia, no solo moral, sino en términos de cantidad de información, ¿sí? Por eso insistía con la cuestión de la focalización. En esta escena final, pesarosa, doliente, ¿no? Con esta estética como de postal de amor, se cierra el círculo, tenemos finalmente esa información extra, es decir, compartimos el mismo nivel de información con el protagonista y podemos, en su llanto, en su dolor, sentir algo parecido a la empatía o sentir lástima y compadecernos por él, por lo menos, ¿no? Hay algo de eso en la intención implícita de Gaspar Noé, y por eso insistimos con el involucramiento siempre de la personalidad también corrompible, también inmoral, también impúdica del propio Gaspar Noé. Digo, por algo aparece él en la película, por algo este personaje, Murphy, tiene destellos de él mismo, ¿no? En el cine, por ejemplo. Hay un involucramiento, hay un perdón, hay cierta redención, hay posiblemente cierto autoperdón, podríamos decir, insistiendo con el involucramiento implícito de la figura autoral que es Gaspar Noé, y está esta intención de algo cercano a la empatía en el final, creo yo, donde se retoma, como creo que también dijeron ustedes en algún momento, este ritmo más pausado, menos ágil, menos dinámico. Yo comentaba ese quiebre en las escenas de sexo. Acá en este final rojizo, claramente se vuelve a cierta, entre comillas, cierta armonía, ¿no? Cierto equilibrio, por más de que sabemos que la proyección, que Electra es una proyección, ¿no? Que no está realmente allí, narrativamente. Pero bueno, eso, un montón de cosas que comentamos. Ese final hace que el espectador pueda tener empatía con él porque a través del llanto y el dolor, porque durante la película él está casi siempre drogado, ¿no? Es como que no se permite ahondar en sus sentimientos sin estar ayudado, digamos, con la droga, ¿no? Que lo libera, Uh-huh. lo libera.
En cambio, al final está desnudo de todo, está desnudo de droga, porque él como que los efectos se le fue porque él tenía la ducha, ¿no? Que le daba, que lo mojaba. Y, o sea, está desnudo de cuerpo y está desnudo de alma. Entonces ahí el espectador es cuando se puede acercar a Morpheus. O sea, yo sentí empatía en ese momento por eso, ¿no? Porque por la entrega que él por primera vez en toda la película hace. Totalmente, y sí, porque evidentemente también, esto que digo, ¿no? Conocemos ya todo lo que atravesó, conocemos todos esos vaivenes emocionales que atravesó la pareja, y entonces podemos de alguna manera reordenar esas piezas que en principio se nos presentaban de manera desordenada. Hay cierto ordenamiento en términos de estructura que podemos hacer como espectadores y por eso llegamos también a esa empatía en el personaje. También Y insistimos, reforzada desde lo formal con la iluminación, etcétera. Sí, me dio perdón. mucha pena el nene, ¿no? En la filmación, que el nene lloraba, pobrecito. Ay, sentí Sí. como... Sí. ¿Cómo lo habrán filmado eso, no? Lo Claro, hicieron- porque el nene en todas las otras escenas se muestra juguetón, alegre, y en esa escena llora desconsoladamente. A mí me partió el alma el nene, ¿no? El nene, que es Gaspar, ¿no? Ahí hay algo Claro, también de nuevo, volvemos a los sentidos sintomáticos, cómo se decide incluirse de alguna manera una parte de sí mismo Gaspar Noé en la película. Ahí tal vez claro. hay parte de ese nene. Y él le dice, ya lo entenderás algún día. En realidad es la proyección de él. Él necesitó todo un derrotero para entender. Ujú. Sí, sí, muy interesante. Pero también está bueno esto de que siempre lo planteamos en encuentros anteriores, de buscar en qué elementos, en qué aspectos, que a veces son detalles formales, a veces son el personaje protagonista y a veces son personajes que parecen secundarios e irrelevantes en la trama, pero que dan cuenta de esa impresión, de esa proyección del propio cineasta, de la propia figura autoral o del espectador, ¿no? En qué personaje se siente más identificado el espectador en tanto a representa la sensación del espectador que mira, que es testigo, ¿no? Que atestigua una, una relación, un conflicto, una narrativa, y no puede hacer nada, ¿no? No puede hacer sentir mejor al personaje, es incapaz, es impotente en ese sentido. Esto también lo dice Zizek, ¿no? Para traer un poco a esta figura del psicoanálisis con la que empezamos la semana pasada, cuando habla de ese Dios gnóstico, ¿no? Del gnosticismo, de la doctrina religiosa del gnosticismo, y dice, es análogo al espectador que quiere controlar, siente estas ansias, este involucramiento emotivo, dramático, hasta sensorial en películas que son tan explícitas desde la forma, desde lo visual, ¿no? Este espectador que quiere involucrarse en la película a ese nivel, pero obviamente por su condición de espectador, de estar fuera del universo diegético de la película, no puede cambiar ni condicionar el destino de sus personajes, el destino catastrófico, la caída moral, el derrumbe ético de estos personajes. Entonces, esa es la impotencia, ¿no? Que sentimos como espectadores, que genera tanta tensión dramática, ¿no? Y que genera que las películas también nos gusten en ese sentido, porque nos generan, ¿no? Como ese deseo constante de querer resolver esos destinos y esas problemáticas de los personajes, pero no poder hacerlo. Ese es el juego que se permiten los cineastas. Y siempre está bueno encontrar cuál es ese posible elemento, como digo, a veces es un personaje que un poco refleja o proyecta la sensación del espectador. Tal vez en esta escena final, el niño que llora desconsoladamente, pero no puede hacer absolutamente nada, es completamente incapaz y completamente impotente, es un poco la proyección de nosotros como espectadores y del propio Gaspar Noé en la película, ¿no? Por lo menos en esa parte, en esa micro escena, digo, porque es un momento. Pero está bueno encontrar esos momentos. Él se siente atrapado desde el comienzo de la película. Él dice, esto es una jaula, ¿no? Y al final termina en un baño cerrado dentro de una bañera, ¿no? Eso También es interesante. Sí, sí. sí, de encierro total. Y que a mí me da esperanza cuando él rompe a llorar.
me da la esperanza de que encuentre una salida, ¿no? Que deje su posición de víctima como para asumirse como hombre adulto y dueño de su destino, de dónde quiere ir, ¿no? No estar tan a la deriva como víctima víctima de Electra, víctima de Omi, víctima de las circunstancias. Una victimización constante. Sí, al final yo creo que él llora porque se da cuenta que realmente él es el constructor de su propio destino, ¿no? Fue el constructor. Y ahí yo creo que hay un puntito de esperanza en la película. Yo veo por primera vez una esperanza ahí. Sí. En el gesto del llanto que también está en el hijo. Claro. Totalmente. Bueno, yo tomaba acá, en relación a esto, digo, para no corrernos demasiado, no irnos demasiado de esa escena final, de ese momento final, del desenlace crucial de la peli, tomando algunas ideas de lo de la fantasía que tomaba Zizek a propósito del psicoanálisis, ¿no? Zizek lo definía como esta cuestión de la carencia del marco de fantasía que podría haber mediado entre la subjetividad, ¿no? del sujeto, del individuo, y la cruda realidad de la sustancia vital, dice él. La vida se vuelve nauseabunda cuando la fantasía que media nuestro acceso a ella se desintegra y nos encontramos en confrontación directa e inmediata con lo real. Esa fantasía, decíamos que son esas proyecciones internas, esas ficciones, esa traspolación de nuestros deseos en actos cotidianos, ¿no? A nuestra familia le adherimos cierto valor simbólico afectivo, a nuestros vínculos sexoafectivos, como aparece en la película. Digo, ahí están nuestras fantasías, nuestras proyecciones internas que nos protegen, ¿no? Y que concebimos como esa suerte de capas protectoras para que la realidad no nos pegue de lleno, no nos choque de lleno y nos haga desmoronarnos y derrumbarnos ética y moralmente, ¿no? Ese tipo de fantasías generan como una protección y una capa de seguridad para que no nos desconectemos y no sintamos esa repulsión hacia lo real de la vida. Y yo creo que en este momento final, digo, hablando un poco de eso, del derrumbe de este personaje que no logra reconstituir su fantasía, está claramente evidenciado simbólicamente en ese abrazo final entre ellos dos, en esa fantasía que se pone de relieve y se evidencia de manera bastante explícita porque aparece ahí efectivamente Electra, ¿no? Vemos a nuestro protagonista desear más que nada en el mundo y ya sabemos quién es, ya sabemos el nombre de Electra, si bien no se nos dieron tantos datos de su pasado, sabemos las cuestiones, los problemas, conflictos y la comunicación y la proximidad sexual, ¿no? La experiencia sexual que compartían entre ellos esta pareja. Entonces en ese momento final se cierra el círculo, ¿no? Se genera esa proyección de la presencia en la ausencia. Aparece efectivamente Electra en pantalla proyectada internamente por la interioridad del personaje de Murphy, y aparece esa fantasía, ¿no? Evidentemente aparece esa fantasía ahí, en ese final. Creo que, bueno, como dice ahí la placa, ¿no? Puse ese abrazo insuperable en la bañera, bañado en rojo en esa postal final simbólica, evidencia la idea de puente, de vehículo, entre la crudeza de la realidad y el mundo de los sueños, lo onírico, la proyección, que a veces son estas representaciones fantásticas, fantasiosas, que nos protegen del mundo real. Y por eso me tomo esto último que decías ahí, Nélida, que creo que es interesante. Por eso hay una línea, un atisbo de esperanza, de luz, ¿no? De optimismo en el personaje, y por eso esta proximidad de nosotros como espectadores a sentir cierta empatía, cierta identificación o compadecimiento, digo, ¿no? Y este perdón formal que de alguna manera, en términos de redención, le ofrece Gaspar Noé a su protagonista en ese final. Y aparte, yo creo que él logra integrar su pasado, porque cuando empieza la película y lo llama Nora, la madre de Electra, él dice, parece otra vida, como que él estaba anestesiado, lo tenía bloqueado el recuerdo, y entonces al final no salía. de la película, claro, al final de la película
puede llegar a ir a su interior y encontrarlo, ¿no? Yo creo que eso también es sanador, integrarlo a la vida actual, ¿no? Yo creo que él había negado eso porque le hacía doler mucho. Era mucho Totalmente. dolor recordarlo y toma conciencia y lo integra, ¿no? El Eso es pasado, reconstituir la fantasía, ¿no? Siguiendo claro, esto que estamos viendo desde CISEC. sí, La reconstitución de la fantasía. sí. Totalmente. Bueno, acá había otra cita como para ir cerrando ya. Ahora igualmente, si tienen algún otro comentario, idea, seguimos conversando, pero me interesaba leer de nuevo, traer a colación una frase de Rojo a propósito de la idea del amor, ¿no? Esta idea del amor como algo que ya venimos también conversándolo en encuentros anteriores, como algo bajado a tierra, podríamos decir. Ya lo veíamos también la semana pasada con la idea del perdón, que era como el concepto central y fundamental en Magnolia. En este caso volvemos al amor como algo que va mutando, ¿no? Como una sensación, como un ente mutante que va evolucionando al mismo tiempo de que también ocurre con la propia humanidad, ¿no? Nosotros como seres tenemos que poder concebirnos y comprendernos a nosotros mismos como seres sociales, como seres culturales, simbólicos, que vamos mutando a partir y a través de nuestras interrelaciones cotidianas con un otro. Eso es algo inevitable y que va creando nuevas proyecciones y nuevas ideas sobre el amor y el sexo como vehículo y como medio y como comunicación definitiva como evidencia del amor, ¿no? Fíjense lo que dice Rojo, que es súper interesante. Dice, esto es a propósito de Love también. Nuestros miedos y deseos provocan que, de nuestras necesidades básicas, hayan surgido a lo largo de siglos progresiones en cuya complejidad se esconde la degeneración de sus funciones originales. Por ejemplo, a partir de la necesidad primitiva de crear viviendas, se han creado diferentes estilos arquitectónicos, de la necesidad de alimentarnos y de hacer comestibles ciertos ingredientes, han nacido infinidad de recetas y estilos gastronómicos. El comportamiento se transforma constantemente sin que se pueda saber en qué sentido, y un impulso salvaje puede tomar caminos laberínticos en la conciencia hasta acabar transformando en un utensilio, en una obra de arte, en una pieza de colección o de adoración religiosa. El amor, sin dudas, es uno de esos impulsos y los caminos por donde ha transitado son algunos de los más confusos, pese a nuestro deseo continuo por descubrir su naturaleza. A mí me gusta porque es una especie de alegato, de conclusión final en contra de esa idea de que hay una naturaleza pura, unívoca, cristalina y transparente del amor, ¿no? Superlativa, suprasensible, que nos regula y regula nuestros destinos, ¿no? Y hace confluir nuestros destinos. Yo creo que no, yo creo que el amor tenemos que concebirlo como una construcción simbólica, como un constructo sociocultural que nace justamente de la cultura, de nuestras interrelaciones cotidianas, de la película que estamos analizando en cuestión, Love de Gaspar Noé, y de la primera película de princesas que estrenó Disney en el año 1930, Blancanieves. Digo, ahí se juega la construcción simbólica y los alcances del amor en nuestros vínculos cotidianos, en esas historias, en esa retroalimentación, ¿no?, constante de narrativas, en lo que contamos, perpetuamos y reproducimos nosotros en un discurso o en una conversación con un otro, o en lo que estamos conversando acá en este encuentro de debate, o en lo que escribimos, o en lo que compartimos en términos de comunicación sexual con un otro, por ejemplo, ¿no? Digo, ahí está el amor y por eso me parece súper interesante esto de ciertas funciones originarias o ciertos conceptos que van degenerando, dislocando, trastocando y distorsionando sus funciones originales u originarias. Y con el sexo también pasa un poco lo mismo. Digo, antes el amor tal vez estaba reducido a un plano sexual, orgánico, biológico, que tenía que ver con la reproducción, por ser animales en ese sentido, y hoy en día, en términos simbólicos, podemos pensar las relaciones sexuales y amorosas, sexoafectivas, de una manera completamente diferente, ¿no? Digo, hay una evolución, hay una mutación, y el cine es evidencia de esto, también en su carácter de objeto contemporáneo, de objeto que
no es puro, no es cristalino, no ofrece una verdad. Y fíjense que acá estamos analizando una película que decide narrarse en términos de forma, en términos de modelo de representación, en términos de cómo representar una realidad, está avanzando desde los márgenes, podríamos decir, no desde lo hegemónico. Así que fíjense qué importancia tiene esto de, justamente, de no partir desde un punto de vista que se supone que es único, unidireccional, unívoco, que hay una sola manera de comprenderlo. Yo creo que con el amor pasa lo mismo, que algo de esto hay en la intención implícita de Gaspar Noé, de no entender al amor como algo simple, ¿no? Como algo directo, como algo objetivo, neutral, una emoción que no requiere de problematizaciones ni de análisis. Yo creo que no, que estas películas sirven para retroalimentar esta idea de que hay que seguir analizando, hay que seguir problematizando nuestros actos cotidianos, ¿no? Que damos por supuestos, que damos por sentados, desde nuestros prejuicios, desde nuestros supuestos básicos, subyacentes. Hay que insistir y estas películas tienen que servir como excusa o como impulso o estímulo para repensar nuestros actos más cotidianos, ¿sí? Que muchas veces eso, los damos por sentados como el gran concepto abstracto, teórico, casi diría, del amor en sí mismo. No sé qué opinan, esa es como una conclusión que me interesaba ofrecerles, y me parece siempre importante poder deconstruir y cuestionar estos grandes ideales que parecen inquebrantables, como el amor en sí mismo o el sexo, temas que parecen difíciles de ser abordados. Y lo refuerzo con esta cita de Cassirer, del teórico alemán, Ernst Cassirer, y ya cerramos y abro a ver si quieren hacer un comentario más. Cassirer dice, el hombre ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico, ¿no? El lenguaje, el mito, el arte, la religión constituyen parte de ese universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre, complicada de la especie humana. Todo progreso en pensamiento y experiencia afina y refuerza esta red. El hombre no puede ya enfrentarse con la realidad de un modo inmediato, no puede verla cara a cara, porque inventa fantasías, ficciones, universos simbólicos, ¿no? Acá la idea de fantasía en su máximo esplendor. Se ha envuelto en formas lingüísticas, en imágenes artísticas, en símbolos míticos o en ritos religiosos, en tal forma que no puede ver o conocer nada sino a través de la interposición de este medio artificial. Nada, eso. Me parece súper interesante tomar planteamientos teóricos que ya tienen sus años, ¿no? Cassirer, no sé si lo conocen, pero para justamente volver a pensar desde una relectura ética, podríamos decir, ciertos parámetros morales que se nos presentan siempre como perdurables e inquebrantables e irrefutables, como la propia idea del amor, ¿sí? No destruirlos, no desconfiar por completo del amor, no enemistarnos con la idea del amor, pero sí problematizarla, ¿no? Sí problematizarla desde un planteamiento ético. Yo creo que eso hace un poco Gaspar Noé en Love, ¿no? Con todos estos procedimientos formales de cómo se expone una historia desde el cómo, desde la forma, desde lo recursivo, desde lo plástico, visual y desde lo sonoro, que me parece súper importante nunca perderlo de vista. Bien. Nada, bueno. Preguntas, ideas, algo que les haya quedado dando vueltas. Interrogantes, preguntas retóricas que podemos retomar la próxima. No Lo sé que pasa es que cada espectador ve una película diferente, porque como vos decís, cada uno lo ve desde su propio universo simbólico, desde su propia historia. La interpretación es muy subjetiva de las películas, ¿no? Así que puede haber tantos puntos de vista como espectadores, ¿no? Eso es lo maravilloso del arte, porque la obra de arte se completa con la mirada del que lo mira, ¿no? Del espectador.
Así que películas así lo que hacen es movilizar al espectador, ¿no? Cada uno lo resolverá de acuerdo a su propia historia y sus propios simbolismos. Por eso a mí me gustan películas así donde el espectador se puede involucrar, Sí, sí, sí. ¿no? No Hay una películas. invitación a que el espectador forme parte, se involucre con la película. Claro, es como armar un rompecabezas. Esta película es como armar un rompecabezas Exacto. con los recuerdos de él, ¿no? E inclusive uno mismo tiene que empezar a poner las piezas en orden cronológico porque están absolutamente mezcladas en el presente total, ¿no? Totalmente. Me pareció Este, una película dinámica en ese aspecto. obvio. Y en relación con esto que decís, Nelia, para cerrar también digo lo de las percepciones, la multiplicidad de lecturas y de interpretaciones posibles, porque todo está, de alguna manera, cualquier experiencia viendo una película está contaminado, ¿no? E interferido por nuestras experiencias individuales y subjetivas como espectadores, pero ahí aparece lo importante en el momento del análisis de los recursos, de ciertos criterios, de ciertos conceptos o categorías previas que tenemos, como la de focalización, como la de punto de vista, como la de los niveles de sentido que un poco les presentaba como posibilidades al principio de la clase, para ordenarnos un poco, para ordenar nuestra mirada y para complejizar un poco más, ¿no? E ir más allá y no reducir todo tampoco a una experiencia catártica personal, ¿no? Y poder compartir estos análisis y poder formar parte de estos espacios donde compartimos también percepciones e interpretaciones. Eso no significa que esas categorías previas que ya existen para poder analizar películas sean la verdad absoluta, sean la fórmula, sean los pasos a seguir, no necesariamente, ¿no? Sino justamente son una invitación, como decía en un momento, a partir de esas categorías para llevarlas a la película y si surgen categorías nuevas y se pueden superar esas clasificaciones y esas categorías y llegar a nuevas conclusiones e inclusive construir conocimiento a partir del cine, mejor todavía, ¿no? Yo concibo al cine como algo más que un pasatiempo y una experiencia catártica del momento, sino justamente como una posible vía de conocimiento, de construir conocimiento nosotros como espectadores críticos en el momento de ver nuevas películas y de compartir también con una otra. Así que bueno, eso nos queda entonces para el próximo encuentro, retomar un poco estas ideas y seguir conversando. No sé si tienen algún comentario más, si les gustó este encuentro. Bueno, Sí, queda grabado también, Sí, obvio. sí, la verdad muy interesante el encuentro. O sea, estuvo bueno sí, focalizar por por cierto. ahí en las cuestiones formales y demás. Estuvo bueno. Estuvo muy Estuvo. bueno como todos los encuentros, muy agradecida y Gracias. también a la intervención de Rafaela. Muchas Todo, gracias. sí, sí. Te pediría si podés mandar otro link que no sea Cuevana para la próxima, porque yo no sé qué problema tengo con Cuevana, Se que no me complicó parece con Cuevana. nada. Sí, no, Cuevana para mí no va. Y así que Les si le recomiendo, para la próxima película sería bueno, porque no la voy dale, a pasar por Cuevana. les recomiendo el sitio Su Woman, que no sé si lo Woman. conocen. Ahí hay varias películas, es un poco más fácil de acceder que Cuevana, no saltan tantos anuncios o ventanas emergentes. Pero dale, le comento a Leandro si les pasa otro enlace. Y ahí me dijo que también compartió la carpeta en el grupo de WhatsApp, ¿no? Con los Bueno, textos, con las gracias. referencias. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar. Y bueno, nos vemos la semana que viene para cerrar esta tríada. Ya después nos encontraremos. Cualquier cosa, seguimos en contacto por mail, si les quedaron dudas, ideas, cosas para compartir. Dale, Bueno, hasta la próxima Buenísimo. entonces. Hasta la próxima. Nos vemos. gracias. Chau, chau, que anden bien. Bye, bye.